dificultades, así que decidieron, no, la Dori, decidieron cambiar a... Lo que les voy a pedir, sí, que cuando ingresen, por favor, pongan bien el nombre y apellido, así se genera el archivo con el nombre y el apellido correcto, ¿sí? Hola, Jazmín, bienvenida. Hola, Karen. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo Hola, estás? profe. ¿Cómo andan? Bueno, así que bueno, nada, hoy nos informaron que definitivamente no se va a usar más el BBB, lo que sí se va a usar una plataforma Zoom, que es la que tiene contratada Seneca. Pero me tenían que enviar el código y no llegó, todavía no llegó. Así que bueno, deben estar asignando eh, los, las reuniones, supongo yo. Así que bueno, improvisamos esta vez con el Google Meet y la próxima ya arrancamos con todas las de la ley como pide Seneca en Zoom, ¿sí? Bueno, vamos a compartir, mientras tanto, la clase de hoy. Vamos a arrancar, así no nos lleva... No sé qué le pasa a mi computadora que no me sale la cámara. ¿Quién habla? ¿Caro? Yo, sí, Ah, mira, no sé qué pudo haber sido. no me sale. Y eso que tengo activada. Y por ahí, viste, te dañan a veces. Hola, Caro, fíjate si la tenés desactivada del teclado. Hoy la tenés desactivada del teclado. Ahí está, bienvenida, Caro. Te estamos viendo todos. Muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí, viste, ya hacía falta que aparezca el técnico. Sí. A ver quién me está ahí esperando. Claro, fíjate que tenés abiertas dos pestañas y tenés dos veces la cámara en la clase. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, son un montón ustedes. Son 32 y tenemos apenas 20. Bueno, vamos a hacer algo, chicos, para no perder más tiempo, ¿sí? Vamos a comenzar con la clase. Cuando yo ingreso para poder compartirles el sistema, dejo de ver dos cosas, el chat y a veces no suena la campanita de ingreso de que alguien quiere ingresar. Así que si a ustedes les aparece que alguien quiere ingresar, avísenme, así yo lo activo, vuelvo a este lugar y lo activo, ¿sí? A ver. Hay gente que entra y sale, eso es problema de conectividad. Veo que entran, salen, entran, salen. Bueno, ¿les vino bien descansar un rato? ¿Vino bien ese fin de semana largo? Apenas arrancado el cuatrimestre. ¿Sirvió para juntar pilas? ¿Qué dicen? ¿O hubiesen Y pedido siempre viene bien un descanso, profe. en un descanso, no? ¿Vos cómo andas, Facundo? ¿Mejor? ¿Ya está? ¿Ya estás de alta? Facundo David. Sí, pero igual yo no tenía COVID, estaba haciendo Cuarentena la de cuarentena solidaria te tocó. solidaria, exactamente. Sí. Bueno, Ahora igual aparecieron dos casos más acá, pero bueno, ahora no me tocó a mí hacer no te cuarentena. tocó cercano, está bueno. ¿En dónde estabas vos? ¿En Zapala? No, Un Leufu, en Picún-Leufú. es muy Bien. lindo, tienen que venir a ver cuando sea Es en el una verano. deuda pendiente, Picún-Leufú. Es una deuda pendiente. ¿Qué les iba a decir? Bueno, sí, nada, no queda otra que cuidarse. Cada vez los casos están más cerca, saltan por donde uno menos los espera y con la gente que uno menos los espera, ¿no? Porque bueno, nada, está. ¿Qué vamos a hacer? Tristemente está alrededor.
Bueno, bien, Facu, a ver. ¿Qué pasó acá que se salió todo? Bueno, mi pregunta es, ¿están viendo ustedes ahora la placa de trabajo? Sí, Sí, se ve. Sí, Perfecto. profe. Sí, Ahí profe. está. Perfecto. Sí, porque de pronto acá como que se tildó algo y dejé de ver los comandos. Entonces entré en pánico y dije, ahora se, se arruinó el Meet. Se puso de paro el Meet. Bueno, vamos a comenzar. Lo último que nosotros habíamos llegado a ver en el primer encuentro era el tema de cómo había aparecido el horizonte de las ciencias sociales como una herramienta o una posibilidad de interpretar qué es lo que hacíamos los seres humanos con nosotros mismos. ¿Sí? Cómo nos ordenábamos socialmente y un repensar nuestra existencia a través de un procedimiento o de un proceso en realidad que se llamó la secularización. ¿Sí? No es un detalle menor, la secularización produce un cambio o introduce un cambio en la forma de pensar al ser humano y de pensarse a sí mismo como dueño del destino. Y la secularización básicamente lo que hace es promover la ruptura entre lo que era el pensamiento o el control religioso y la vida del ser humano en todos los ámbitos, no solamente en el de la comprensión o del entendimiento de la existencia de un ser superior que marca el destino, sino también en la posibilidad de autogobernarse, en la posibilidad de controlar la naturaleza y ponerla al servicio del ser humano como productora, ¿sí? Bien, todo eso va a iniciar con Maquiavelo, así que después los invito a que revisen la clase anterior. Va a llevar todo un proceso hasta que en 1789 se produce la Revolución Francesa. ¿Qué pasa con la Revolución Francesa? Rompe un esquema, un Estado gobernado por la monarquía y transforma una sociedad que había estado prácticamente 1700 años ordenada de la misma manera. Es decir, la corona o la preponderancia de la corona para tomar decisiones sobre la vida de los seres humanos no había sido discutida hasta que aparecieron, o en todo caso hasta que terminó de cocinarse el pastel armado por las ideas de Maquiavelo, Montesquieu, Rousseau, Locke, bueno, todos los precursores de las ciencias sociales. Ahora, lo que ustedes ven acá es una línea histórica que después la vamos a ir desandando. Es una línea histórica que está pensada para la Francia, ¿sí? La Francia decimonónica. Tiene que ver justamente con autores que se van a desarrollar en ese territorio, en ese país. Eh, pero no quiere decir esto que Francia va a ser el único lugar donde se va a pensar qué pasa con las sociedades y qué pasa con los seres humanos. La realidad es que el golpe que genera la Revolución Francesa impacta en todos los territorios, impacta en las formas tradicionales de expresar la existencia, la gobernanza, etcétera, etcétera. Y por sobre todas las cosas, teniendo presente que ya venía avanzando la revolución industrial 20 años antes, que aparecen nuevos actores en el horizonte, que son los burgueses, y el proletariado. Estos actores, ¿sí? Lo que van a hacer es además definir o redefinir la relación de clases y convertirse además en el eje de una reestructuración social
que va a exigir en todo caso nuevos derechos, un Estado nuevo con nuevas reglamentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin detenernos más en esta placa, esto es más o menos como para que ustedes tengan una presentación. La Revolución Francesa es la que desata en Francia el pensamiento sobre lo social, algo va a generar también en otros espacios, en otros territorios, y con la aparición de Durkheim y Weber, aunque vamos a hacer una salvedad acá, Weber es alemán, ¿sí? Pero se concentra también o encuentra un territorio de análisis en la Francia post-revolucionaria. Vamos a encontrar la formalización de la sociología, es decir, vamos a encontrar los primeros pasos de la sociología como ciencia propiamente dicha. Ahora, ¿quién le va a dar el alma o quién va a empezar a generar un pensamiento sobre la sociedad? Va a ser el conde Claude Saint-Simon. Como ustedes ven, él fallece en 1825, pero va a pasar un buen tiempo de su vida revisando qué es lo que pasó en la sociedad, que fue posible que se desarrollara la Revolución Francesa. Pero no una Revolución Francesa que murió, sino que dejó los cimientos para un pensamiento de reorganización social, de reestructuración de las leyes, de un reordenamiento incluso del Estado y su potestad o sus capacidades de regir los destinos sociales. Y entonces, entre 1817 y 1823, lo que va a hacer es desarrollar... ¿Profe, me escucha? Sí. Disculpe, ahí está, hay dos compañeras que está esperando que las acepten. Carolina Dalma y otra más. Gracias. Ya. Ahí está entrando. Deberían, cuando entran, debería sonar una alarma, que no me suena a veces, no sé por qué. Profe, un tal Matías tiene una duda. Ahí está, justo. ahí está, no podía activar el micrófono. Sí, Matías, decime. O sea que Saint-Simon fue básicamente un influenciador en el siglo XVIII y XIX y XX, ¿o no? Hasta llegar a Weber, que cae en toda la teoría que venía trabajando Saint-Simon a fines de 1700. ¿O no? Esa Francia, ahí lo mencionó ni bien empezó el tema, que lo anoté. Lo que dije es que es una Francia decimonónica, es porque es del siglo XIX, de 1800. Ah, no es por Saint-Simon. No es por Saint-Simon. Bien. Decimonónico quiere decir que pertenece al siglo XIX, ¿sí? Pero sí Saint-Simon, más allá del error de interpretación de la palabra, lo que Saint-Simon va a dejar sentadas las bases para que se piense formalmente la sociología, y su pensamiento de alguna manera todavía sigue estando presente en algunas líneas de pensamiento conservadora de la sociedad. Lo que va a hacer, como les decía, Saint-Simon, es tratar de encontrar la respuesta a por qué el sacudón de esta Revolución Francesa fue mucho más profunda y excedió esos 3 años de organización social fallida, porque en definitiva la Revolución Francesa muere poco tiempo después, la asesina a uno de sus generales más grandes, fue Napoleón Bonaparte, ¿sí? A través de un golpe de Estado, él se erige como primero rey de Francia y después, bueno, conquista casi toda Europa y se transforma en el emperador Bonaparte. Y después pasan otras cosas en Francia y recién vamos a poder decir que para 1848 formalmente se establece la república, una república regañadientes, pero república al fin en Francia. O sea,
casi un siglo después de la Revolución Francesa. Pero lo cierto es que, aplacada la Revolución Francesa, sus ideas, sus esperanzas, sus proyecciones no desaparecen, y en el medio, como les decía recién, aparecen nuevos actores sociales, muy distintos de los actores sociales que estaban antes. Aparece el capitalista, ¿sí? Aparece el capitalista y el asalariado. ¿Y cuál es la particularidad de estos dos? Que a diferencia, ¿sí?, del señor feudal, que tenía un control total sobre el pensamiento, accionar y vida del siervo, el señor capitalista se ve obligado a negociar con el asalariado. Esto es algo que no tenía antecedentes. Antes, la clase dominante disponía de la vida y de la existencia del resto de las clases, y el resto de las clases se sometían, ¿sí?, sin chistar. Pero con la aparición del capitalismo y el surgimiento de los capitalistas y los asalariados, estos últimos se arman de un espíritu de grupo, generan esto que ustedes vieron en organización industrial, del movimiento obrero. Son personas que, si bien no tienen una cultura muy profunda, están cerca de los pensamientos porque los pueden leer o porque se los leen, se reconocen un grupo social y son conscientes de que su número es importante y que la unión hace la fuerza. Entonces, una de las cosas que va a observar Saint-Simon es que el capitalismo y la revolución que trae el capitalismo y el pensamiento que trae la Revolución Francesa son inaplacables, no se pueden destruir, hay que aceptarlos. El tema es controlar las consecuencias de estos nuevos pensamientos y especialmente generar herramientas que permitan recuperar ese orden del medioevo en el que las clases sociales subalternas no intentaban negociar con las clases superiores, no exigían, sino simplemente aceptaban. Entonces, lo que hace Saint-Simon es generar o intenta generar un pensamiento político, un pensamiento de acción directa para impactar ¿en qué? En la sociedad. La forma de generar ese pensamiento o esa política de acción directa va a tener el nombre de física social. ¿Y qué es lo que intenta hacer Saint-Simon? Intenta encontrar en el proceso de desarrollo social reglas que se repitan sistemáticamente como ocurre en la naturaleza. Básicamente, lo que intenta hacer es trasladar la metodología de la física, la metodología de la biología, la metodología de la matemática, a la explicación y, por sobre todas las cosas, contención del desarrollo social. Aquí aparece entonces una impronta muy fuerte de lo que se va a conocer como positivismo. ¿Sí? Este positivismo que no tiene que ver con buena onda, ni ser positivo, ni nada por el estilo, sino que tiene que ver con las ciencias positivas, que está basada en la observación y en la deducción de lo que se observa, y no en la investigación de qué es las causas probables o el esqueleto que sostienen eso que es evidente. Bien, entonces, cosas que va a aportar o que va a observar Saint-Simon, que desarrolla su trabajo en conjunto con otro señor que se llama Comte, del que vamos a hablar en un ratito más, nada más. Lo primero que va a encontrar como elemento interesante y que antes no se había cuestionado es que la economía es el fundamento de la sociedad. Es decir, las relaciones económicas son las que establecen o condicionan el tipo de sociedad que se tiene. Entonces, mientras en el feudalismo el señor feudal, dueño de las tierras, podía controlar toda la existencia del siervo y no le iba a discutir,
¿sí? Esto se explicaba porque la Tierra en sí es estática y la producción de la Tierra es cíclica y salvo alguna que otra modificación, el sistema productivo no era dinámico. Pero, cuando nos vamos al capitalismo, lo que vamos a... A ver cómo te queda. A ver. ¿Sí? ¿Necesitan algo? ¿Quién habló? Ah, pensé que alguien quería ingresar o algo. Bien, les decía, cuando nos metemos a hablar del capitalismo, lo que empezamos a encontrar es otra dinámica que está muy ligada al desarrollo de la ciencia, ¿sí? Que está muy ligada a la aceleración de los tiempos. Nunca antes se había necesitado tanta mano de obra concentrada en un mismo espacio para producir una cantidad de productos antes inigualables. Entonces, el mismo dinamismo que tiene el capitalismo genera o acelera en todo caso el tipo de relación que tiene el capitalista con el asalariado. Porque en la medida que el mismo capitalista necesita aumentar y busca aumentar su producción, es el mismo capitalista el que aumenta la necesidad de la mano de obra, aumenta la necesidad de la existencia del proletariado y es el mismo capitalista el que junta a todos los proletarios dentro de una misma fábrica. Y cuando esos proletarios se juntan dentro de una misma fábrica, además de ser permeables solidariamente entre sí por las situaciones complejas y terribles de condiciones de trabajo casi infrahumanas, ¿sí? También son permeables a pensamientos que toman cuerpo, que se transforman en partidos políticos, como son los del socialismo, el humanismo, el anarquismo, el comunismo, ¿sí? Entonces, lo que va a decir Saint-Simon es, el capitalismo llegó para quedarse, no le podemos decir que no, es una etapa de evolución, de crecimiento, de mejora, de progreso de la humanidad, pero el pensamiento social tiene que transformarse en una herramienta para mantener ese control social. Y entiende él que la forma de mantener el control social es poder concentrar, ¿sí? Poder concentrar en una élite, ¿sí? Que sea capaz de gobernar y dominar autoritariamente a la población. Es crucial, entonces, que exista un elemento autoritario que permita gobernar, a la sociedad, especialmente una sociedad tan convulsionada como era la capitalista, de manera autoritaria. O sea, acá no hay espacio para la deliberación. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que él entiende es que no queda otra que tomar a los científicos de todas las ciencias existentes, incluso la que él estaba gestando, que era esta física social, ¿sí? ¿Para qué? Para analizar cómo conducir el progreso, ¿sí? Entonces, esta nueva sociedad moderna, de la cual no se puede renegar, a la cual no se la puede frenar, hay que aceptarla, hay que abrazarla y hay que reconocerle sus pros y sus contras. El pro es la mejora, la mayor productividad, la ampliación de los mercados, ¿sí? El afianzamiento de una nueva clase gobernante y dirigente como es la burguesía o capitalista, que son lo mismo, y los contras son que necesariamente va a aparecer algo que se llama lucha de clases, que antes no se veía o no se
visualizaba de la misma manera. ¿Y por qué no se visualizaba de la misma manera? Porque antes no existía la conciencia, ¿sí?, la posibilidad de dirigir sus destinos, de dirigir nuestros destinos. No existía la idea de que el ser humano, las sociedades están en condiciones de organizarse o de programar su propia sociedad. Cuando aparece esta idea, producto de la secularización, en el contexto del capitalismo, aparece este nuevo actor, que es el proletario, que como les digo, es permeable la idea de una sociedad igualitaria, entonces necesariamente va a aparecer el conflicto. Y es donde aparece la lucha de clases, ¿sí? Antes esta idea de lucha de clases no existía. Ahora sí existe porque la clase dominante es una clase consciente de esa dominación. Eso por un lado. Por otro lado, lo que Saint-Simon va a decir, justamente porque es positivista y las cosas están dadas y los hechos están dados, es que el capitalismo no puede avanzar sin la opresión de una clase social. La construcción del capitalismo, de la clase burguesa y de la ampliación de su riqueza se genera justamente sobre la base, ¿sí?, de la explotación del trabajador. Eso lo plantea. Ahora, frente a eso, no se indigna. Profe, disculpe, alguien quiere entrar. Un compañero puso en el chat. Ahí está. Bien. Sí, avísenme porque no veo, cuando voy a la placa no los veo a ustedes, ¿sí? No veo lo que me ponen en el chat. Entonces, avísenme o lean lo que ponen en el chat. Bueno, volviendo a esto de las clases, de la lucha de clases. ¿Qué va a pasar con el proletariado y con esta explotación del proletariado? A Saint-Simon no le molesta. Es un hecho natural. Es como decir, bueno, uno respira y el pulmón se va a inflar y se va hasta achicar en el proceso de respiración. ¿Sí? Se va a expandir y se va a contraer cuando uno respira y exhala. Inhala y exhala. Es una reacción mecánica. Bueno, con el capitalismo pasa lo mismo. Es un daño colateral, si ustedes quieren, la explotación del obrero por parte del capitalismo en este sistema social deseable que es el capitalismo. Ahora, ¿qué va a pasar? Y esto se los aclaro porque ustedes van a leer por ahí que Saint-Simon y los revolucionarios y demás. Vamos a aclarar esto. La idea de Saint-Simon va a ser leída por todos lados. Genera con su libro una sacudida intelectual nunca antes vista. Y entre ellos van a estar los que vienen del socialismo utópico, que van a tomar esto último que yo les contaba de Saint-Simon, este reconocimiento de que el capitalismo crece a costa de la explotación de los obreros, y van a decir que Saint-Simon era revolucionario y que estaba en contra del desarrollo capitalista tal como se venía generando. La realidad es que Saint-Simon se muere en 1825 y nunca logra y nunca se entera de que para 1828 se genera, ¿sí?, la escuela saint-simoniana. Y esta escuela saint-simoniana viene del pensamiento socialista, como ya les había dicho, y sostenían que los intelectuales, a diferencia de lo que decía Saint-Simon, los intelectuales tienen que trabajar, escribir y hablarle a la clase obrera. Y entre otras cosas que hacían, tomaban este reconocimiento de Saint-Simon de que el capitalismo explota a los obreros, iban y se lo contaban a los obreros. Pero, objetivamente, Saint-Simon jamás hubiese sido revolucionario, era conservador, quería volver al orden conservador, al orden de clase, ¿sí? Sostenía una dominación autoritaria por parte de una clase superior sobre otra, ¿sí? Y por otro lado, tampoco ese reconocimiento de la explotación a él lo molestaba. Para él era un hecho, insisto, un daño colateral. Quien quería ser parte del progreso tenía que asumir que iba a poder desempeñarse en algún rol.
o científico, o capitalista, o asalariado. Y la mayoría iba a ser asalariada. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, Saint-Simon no es revolucionario, es conservador. ¿Quiénes son los revolucionarios? Los saint-simonianos, que toman un fragmento o una lectura parcializada de la propuesta de Saint-Simon. Bien, bueno, ahora vamos a volver con ustedes. Ahí les dejé una preguntita que dice, ¿sí? ¿Qué dice si Saint-Simon creía en la democracia? Si sostenía una democracia, que podía haber una sociedad democrática. Después de todo lo dicho por acá, Agustín Ramírez, ¿sí? ¿Estás, Agustín? ¿Me escuchás? Sí, profe. Bueno, después de todo lo dicho, ¿qué me decís? ¿Saint-Simon creía o no creía que la sociedad debía ser democrática? Y con respecto a la reorganización que hizo, yo creo que sí, pero más que nada los saint-simonianos después avalaban más una sociedad demócrata. Bien, pero estamos hablando de que los saint-simonianos no eran lo mismo que Saint-Simon. ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia entre los saint-simonianos y el Saint-Simon? No le sabría responder. No hay problema, Agustín, estamos repasando entre todos, ¿sí? Así que no hay drama por eso. Facu Miranda, ¿qué me decís vos? ¿Saint-Simon era democrático? Si no te funciona el micrófono, escribime en el chat. No te funciona el micrófono, no importa, escriba. Saint-Simon era democrático. Bien, ¿y te animás a explicarme cuál es la diferencia entre Saint-Simon y los saint-simonianos? Facu, ¿me escribís en el chat? ¿Cuál sería? No sabes decirlo. Bien. A ver, vamos a cambiar la consigna, ¿sí? Mayra Jazmín, que te tengo por acá, ¿sí? Mayra, ¿me buscas en el diccionario qué significa ser democrático? ¿Qué es la democracia? ¿Sí? Y mientras ella busca qué es democracia, Ayelén Miranda va a buscar qué significa ser conservador. Dale, Aye, buscate en el diccionario qué significa ser conservador. En cuanto tengan la respuesta, abren el micrófono y me dicen, ¿sí? Profe, yo lo busqué, que era ser democrático. Bueno. Se basa más que nada en los principios y en las normas de la persona. Democracia busca, a ver. A ver. Igual acá está, la tengo a Mayra Jazmín buscando. Mayra, ¿encontraste qué es democracia? Silvina, ¿me escuchás? Silvina Grossen, si tu apellido se me complica. ¿Sabés qué te voy a pedir? Sí. ¿Sabés qué te voy a pedir? Que me busques qué significa ser autoritario. Profe, conservador. ¿Quién? Ayelén. Dale, decí, compartí con nosotros. ¿Qué significa ser conservador? Conservador es un adjetivo que menciona aquel o aquello que conserva. El término que procede del vocablo latino dice se utiliza para nombrar a la persona o al partido político que es favorable a la continuidad de las formas de vida actuales. Bien, o sea, mantiene el status quo, ¿sí?
¿La podemos Dalma, leer? busca qué significa statu quo, te lo escribo, ¿sí? Profe, ¿en qué año en Francia nace la democracia? Mira, para que la democracia se establezca formalmente, los primeros pasos surgen a partir de 1848, que es cuando se produce la última Revolución Francesa. ¿Y las huelgas cuándo nacen? ¿Qué huelgas? Las huelgas de los obreros, esa revelación que hacen hacia, Dalma, los perdóname, hacia los Mati. feudales que ya no son más feudales. Dalma, ahí te escribí en el chat que busques statu quo, ¿sí? ¿Qué significa? Por favor. ¿Me escuchaste? Bien, Matías, el proceso de Revolución Francesa, ahora vamos a leer lo que puso Mayra sobre democracia. La Revolución Francesa se da en 1789, ¿sí? Es un proceso que históricamente se sitúa cuando Luis XVI, dado que estaban endeudados hasta la coronilla y un poco más, necesitaban aumentar los impuestos. Esos impuestos no se habían aumentado durante 300 años, así que imagínate la pasividad con la que se funcionaba ese Estado. ¿Por qué se genera la deuda? Por varios eventos históricos, entre ellos la pérdida de Estados Unidos y Canadá como fuente de materia prima, ¿sí? O sea, se quedan sin los insumos que le ofrece eso. Y después, bueno, una corona que no se administraba nada bien. La cuestión es que se genera esa asamblea que en realidad era un eufemismo porque se llamaba la Asamblea de los Estados Generales, se reunían tres estados, que era el clero, la monarquía y los seis civiles, ¿sí? El tercer estado, y en la primera, en la de la monarquía y la del clero, votaban todos los miembros votaban, pero los del Estado General o el tercer estado, que era el resto de la sociedad civil, votaba uno cada tantos miles de habitantes, o sea que era imposible que ganaran cualquier votación en ese Estado General. Pero era una forma de legalizar el aumento de impuestos. Bueno, la cuestión que entre otras cosas es la oportunidad que encuentra la burguesía para imponer o reclamar primero que el Estado genere medidas como unificar medidas, unificar idioma, unificar moneda, porque era imposible comerciar, y flexibilizar algunas cuestiones de fronteras. Era como si vos pasaras de Cipolletti a Neuquén y tuvieras que pagar peaje porque cambiabas de provincia. Bueno, esas eran cosas que ellos querían, los burgueses querían que se eliminen porque les frenaba su crecimiento económico. Y les vino como anillo al dedo todo esto que se venía generando, todas estas ideas que se venían generando desde Maquiavelo, o sea, 300 años antes se venían generando herramientas y pensamientos que tenían que ver con la recuperación de la res pública, la cosa pública, que era un pensamiento griego, y de la democracia, que es el gobierno del pueblo. Sí, que voy a usar lo que dice Mayra acá, es un sistema que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Esa idea venía excelente a la burguesía para reclamar, pero en número eran muy pequeños para llevar adelante una revolución tremenda como fue la de 1789. ¿Qué sucede? La mayoría, que eran los sans-culottes, que era la clase más pobre de París, todavía por una cuestión religiosa y social, amaban a su, a su rey. ¿Sí? Cuando el rey autoriza que aumenten el pan y los sans-culottes no pueden pagar el pan, es cuando la burguesía encuentra la excusa perfecta para levantarlos contra ese rey contra el que nunca se hubiesen levantado si era que no les tocaba el alimento base. Y ahí aparece. El proceso, se empieza a hablar de hermandad, fraternidad e igualdad. El proceso es largo, hay mucha cabeza cortada. Cuando llega el momento de ordenarse, ¿qué es lo que hace la burguesía? Le dice al resto de la sociedad con la que habían llevado adelante la revolución, miren muchachos, el gobierno solamente lo podemos llevar adelante nosotros, así que establecieron una ley que solamente podían votar aquellos que tuvieran cierta cantidad de dinero y los únicos que iban a poder votar y decidir sobre el Estado eran
la monarquía y los burgueses, y el resto de la sociedad quedaba fuera del sistema democrático. Por eso es que pasa casi un siglo antes de que pudiera hasta hablarse propiamente de democracia. ¿Sí? Ahora, es importante que hagamos todo este repaso. Vamos a leer lo que dice Silvina. Silvina nos comparte la idea de autoritarismo y que es un modo de ejercer el poder de forma autoritaria, es una actitud abusiva, ¿sí? Y se utiliza la palabra especialmente para describir sistemas de gobiernos autoritarios de una nación o país. Es decir, la democracia y el autoritarismo, el que me quiera contestar me contesta, ¿pueden ser coexistentes o son excluyentes entre sí? El que quiera abrir el micrófono, lo abre. ¿Cómo dijo, profe? Disculpe. Sí, la democracia y el autoritarismo pueden coexistir o se excluyen entre sí. Se excluyen, profe. Se excluyen, David. Exacto. Porque, sí, te escucho, dale. Porque yo creo que la democracia, así como lo dice su nombre, es del pueblo, digamos, es la elección del pueblo. Entonces el autoritarismo generalmente de una sola persona, o de pocos, o de menos. O de una clase, exacto. ¿Sí? Después dice, a ver qué me decía Matías acá, dice, yo creo que Saint-Simon fantaseaba con una democracia social, pero si dentro de su inserción como revolucionario por parte de los científicos no le iba a gustar nada a la clase alta. Vamos a aclarar esto ahora, después con lo de Saint-Simon, voy a leer lo que dice Agustín Ramírez, dice, respondiendo a la pregunta que me había hecho profesora, Saint-Simon daba bastantes ideas de reorganización social teniendo en cuenta quiénes eran los que podían sostener el poder y este ideal, la burguesía, dejando a ellos como los únicos, muy bien Agustín, los únicos capaces de decidir sobre, debido a su estándar económico. Si bien tenía ideal democrático, era de carácter conservador, dejando a futuro a los saint-simonianos con la misma idea de democracia, pero excluyendo la idea de posición económica. Fue acumulando, es como pasa en China, profe. China es un caso particular, incluso Marx en su momento advertía que con China no meterse, pero vamos a hablar, sí es un gobierno autoritario, ¿sí? Bueno, vamos a aclarar algunas cosas y vamos a volver a la placa, ¿sí? Que estábamos compartiendo de Saint-Simon. Volvamos. Fíjense, es conservador y propone que una élite sea autoritario. No tiene una mirada democrática bajo ningún punto de vista, Saint-Simon. Él no es democrático, él cree que la burguesía que viene a reemplazar al señor feudal es el que tiene que tener el control del Estado y lo tiene que controlar de manera autoritaria. Y ahora más que nunca, y eso se da justamente porque el que está en la otra punta de la sociedad, es decir, el proletariado, no es un ser manso. Muy por el contrario, es un ser que se organiza, es un grupo social que piensa, es un grupo social que reclama, que se ordena, ¿sí? Que a poco de haber comenzado el proceso de la revolución industrial, da muestras de que unido puede ser un elemento peligroso. Entonces, el Estado, ¿sí? No puede estar sino en manos de la clase burguesa que limite el accionar de todas las otras clases. Por lo tanto, no puede ser jamás democrático. Por otro lado, primero Saint-Simon no se entera de los saint-simonianos, se muere 3 años antes de que los saint-simonianos lo tomen como referencia. Pero insisto en esto, ¿sí? Lo que va a reconocer Saint-Simon es que para que el capitalismo prospere indefectiblemente, es decir, sin salida, va a haber una clase que va a estar oprimida. Y esa clase oprimida es el proletario. Saint-Simon no se preocupa, no se trauma por esto. Dice, es la consecuencia natural de este sistema, que es el mejor sistema que le pudo haber tocado a la humanidad.
pero no le preocupa a él la cuestión de la opresión, la reconoce. ¿Sí? Es como que nosotros reconocemos que el corazón late, pero no por eso nos vamos a traumar. El corazón late y sí, tiene que latir. Listo. Bueno, al proletario le tocó ser oprimido, lo que lo soporte. Lo que va a pasar después es que los saint-simonianos, 3 años post-mortem de Saint-Simon, ¿sí? Esto, tomen las fechas como referencia, van a agarrarse de esto que dice Saint-Simon. El capitalismo oprime al proletariado y van a decir que Saint-Simon era revolucionario. Por hacer un chiste, si Saint-Simon hubiese estado vivo, los corría a los saint-simonianos por las calles de París hasta que los alcanzaba y los metía presos. ¿Por qué? Nada más lejos de lo del pensamiento saint-simoniano. Saint-Simon es autoritario, conservador y considera que la burguesía debe dominar de manera violenta, ¿sí?, y opresiva al resto de la sociedad para que el capitalismo fluya. Mientras que los saint-simonianos toman un pedacito de lo que dice Saint-Simon y lo tergiversan y dicen que es revolucionario. Pero ojo con eso, porque los saint-simonianos en esencia no tienen nada que ver con Saint-Simon. Ahora leo el aporte de Dalma. Yo a Dalma le había pedido que averigüe qué era status quo y ella puso: status quo hace referencia al estado o situación de ciertas cosas como la economía, las relaciones sociales o la cultura en un determinado momento. ¿Sí? La dictadura es autoritaria, Facundo. No hay otra forma. Sino que la dictadura no gobierna si no es a través del autoritarismo. Bueno. Volvamos entonces a donde nos habíamos quedado. ¿Por qué freno mucho en esto, chicos? Que tal vez sea tedioso, pero en algún punto siempre se terminan confundiendo, ¿sí? Porque es tan finita la línea de interpretación que si no nos paramos a revisar los conceptos, después hay confusiones, ¿sí? Entonces, que quede claro que Saint-Simon es conservador, ¿sí? Es autoritario, y no le preocupa la cuestión de la opresión del capitalismo, aunque la reconoce. Ahora bien, Saint-Simon trabaja con un señor que se llama Augusto Comte. ¿Quién era Augusto Comte? Un alumno de él. ¿Sí? Auguste Comte se enamora de la propuesta de Saint-Simon, pero para 1824 se pelea, o mejor dicho, Saint-Simon lo destierra de su despacho, se pelean profundamente por cuestiones ideológicas. Porque mientras Saint-Simon creía que debía formarse un partido y actuar políticamente e insertarse en el Estado, Comte proponía que la física social de la que venían hablando sea una ciencia de observación y que se transforme en una herramienta al servicio de la clase gobernante, pero no que el mismo científico sea parte de esa clase o sea parte del Estado. Bueno, más allá de la anécdota, lo que va a hacer Comte va a ser retomar todo lo que genera Saint-Simon y en todo caso lo termina de formalizar en un pensamiento. ¿Cuáles son los elementos que hacen que Comte sea materia de análisis en sociología? Primero que, según la anécdota, por algún tipo de error involuntario, inventa la palabra sociología. Antes que Augusto Comte, no existía la palabra sociología. Los contextos en los cuales surge la palabra sociología y las anécdotas son varias, pero lo cierto es que el primero en hablar de sociología es Augusto Comte, mucho contra su voluntad, porque él quería seguir usando y quería seguir hablando de la física social, porque era lo que consideraba que le daba o el sustento de ciencia a lo que proponía. ¿Qué otra cosa va a remozar o va a sostener Comte? Y acá volvemos a encontrar la idea de la autocracia. Y acá lo dejo a su criterio, el que tenga ganas de buscar en el diccionario, busquen qué significa autocracia mientras yo sigo y cuando lo encuentre abre el micrófono y me dice, profe, soy fulano o fulana, encontré la palabra autocracia, autocracia significa esto. ¿Sí? ¿Me escucharon?
A ver, ¿quién busca Profe, autocracia? ahí lo encontré. A ver, contame. Autocracia, régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. Bien. Era como lo que hacía Rosas en su momento, que unificó los 3 poderes y él era el único que tenía el voz y derecho a hacer lo que quería. Exacto. O sea, a esta altura, ¿podemos decir que Comte era democrático? Después de todo lo que vimos. No. No. ¿Sí? Acá vemos No, que repite. no. Está a un paso de ser Stalin. Perdón, ¿cómo? Está a un paso de ser Stalin. Exacto, sí, a un paso no, era Stalin. ¿Sí? Después vamos a hablar por qué la dictadura del proletariado es dictadura del proletariado. No es que hay mucho chance ahí. Cuando se dice dictadura, es dictadura, no se negocia ahí. Bien, bueno, ¿qué otras cosas va a ofrecer Comte que en cierta medida lo diferencian de Saint-Simon? Primero lo que él va a plantear que la economía y la sociedad no van de la mano. Saint-Simon decía que la sociedad era el resultado de la economía. Bueno, Comte dice que no, que la economía es un resultado de unas transacciones, de un sistema productivo, pero que la sociedad, donde está concentrada el pensamiento y la organización de esa sociedad, es independiente. Otro de los elementos que esto sí lo toma de Saint-Simon es que para explicar lo que pasa en la sociedad me alcanza con observarlo. Por eso la sociedad está conformada por hechos dados. Son así, no pueden ser de otra manera. Es decir, se pelea con el iluminismo, se va a pelear con el historicismo, se va a pelear con el negativismo, ¿sí? Y con todo lo que es el materialismo histórico. ¿Por qué? Porque él va a decir que para poder explicar por qué la sociedad es como es, alcanza con describirla. No es necesario empezar a preguntar por qué. Los porqués no caben en la búsqueda de la sociedad. Y por otro lado, es una teoría totalizadora porque entiende que una vez explicada una sociedad, explicamos todas. Para él, no hay sociedades particulares o no hay particularismos en las sociedades. También interpreta que la sociedad que él vive, en la que la razón alcanza su máximo expresión como control de la vida en general, es el positivo, el estado positivo de la humanidad, y después de ahí no hay nada más. Ya con la razón controlando la existencia, no habría un paso más para la evolución de la humanidad. Entonces, ¿cómo puedo ser yo para entender una sociedad? Lo primero que tengo que hacer es aceptar que existen siempre fuerzas que son en cierta medida contradictorias, pero que si uno las sabe administrar, permiten sostener ese orden tan anhelado que se había perdido con la revuelta de la Revolución Francesa. ¿Cuáles son esos elementos que uno tiene que observar dentro de la sociedad? Primero vamos a ver la fuerza de la estática social que tiene que ver con el orden. Es decir, esas conductas que se producen y se reproducen de manera permanente y que son las que a mí me garantizan esta orden de clase que quiere recuperar Augusto Comte, ¿sí? En el lugar de la estática social, a través de un gobierno autocrático, entonces yo voy a garantizar una sociedad ordenada. Y esa garantía y esa sociedad ordenada me va a permitir a mí controlar algo y dirigir algo que toda sociedad debe tener, que es la dinámica social. La dinámica social es el aspecto del cambio, el aspecto de la evolución, la que conduce al progreso, pero que dice Augusto Comte que debemos expandir con control. Y lo que él va a plantear es que como
no hubo control previo sobre la Revolución Francesa o la dinámica de la Revolución Francesa, ni sobre la dinámica de la Revolución Industrial. Por eso es que se produjeron esos quiebres. Pero ahora que ya está, que ya sabemos que la razón existe, y que controla y domina, entonces deberíamos poder llevar el control de esas fuerzas de progreso, esas fuerzas novedosas, y conducirlas hacia donde nosotros queremos, ¿sí? Bien. La pregunta del millón, a ver, ¿quién me la quiere contestar? Esta también es a voluntad. ¿Se puede ser conservador y revolucionario después de todo lo que dijimos? Profe, No, veo las caras que no. ¿Quién habla? Juan. profe, Sí. sí, Juan. Para mí no, porque primero el conservador lo que pretende es conservarse, o sea, quedarse en el tiempo y no progresar. En cambio, el revolucionario todo lo contrario, genera un cambio, digamos, en la sociedad. Exactamente, el revolucionario va a ir justamente por eso, por el cambio social, que es lo que no quiere justamente el Estado conservador. Por lo tanto, si yo en algún momento les pregunto a ustedes cuál de los dos, si Saint-Simon o Comte, era revolucionario, ustedes sin pensarlo demasiado me van a decir ninguno de los dos. ¿Sí? Y ahí les tiré una respuesta posible para la pregunta del examen. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Hay una línea directa entre esta mirada positiva que yo no consulto sobre, no miro el porqué de las cosas, veo que sucede, ¿sí? Entonces, pasa algo y la gente reacciona a ese algo sucede y es así. No existen porqués, no existen motivos, no voy a preguntar eso. El positivismo sostiene al conservadorismo porque el conservadorismo que mantiene esa distancia social, ese gobierno de pocos sobre muchos, necesita que se naturalice, que se vuelva autojustificada la división social. Y en coincidencia histórica se va a producir el desarrollo del liberalismo. Mientras a nivel económico tenemos el desarrollo del capitalismo, vamos a encontrar que en paralelo y en los aspectos políticos se va a desarrollar el liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? Justamente la ruptura del control monárquico y la toma de poder político por parte de la clase burguesa. ¿Para qué se toma ese control del Estado? Para poder comerciar, como ya les decía, libremente y poder negociar o poder controlar a este nuevo actor que ellos mismos generaron, que es el proletario. Ahora bien, para poder sostener esta idea, ¿sí?, en la que el Estado está creado para defender la propiedad privada y castigar a aquel que se queda con la libertad, con la propiedad privada, pero para no un Estado que a su vez no se mete en lo económico, entonces cualquiera puede ir a conquistar o a comerciar donde quiera o a destruir mercados en donde quiera sin que nadie le proteste. Para poder sostener eso se generan unas líneas ideológicas que vienen justamente de la mirada positivista. Entre ellos vamos a encontrar en Inglaterra a un señor que se llama Herbert Spencer, que lo que hace es tomar la idea del darwinismo, de la evolución del más fuerte, para justificar que la dominación de otros pueblos. Entonces, el conservadurismo, el positivismo terminan siendo una ideología de control social que alimenta el capitalismo y que lo que básicamente va a hacer es justificar la opresión no solamente del capitalista sobre el trabajador, sino la opresión de unas naciones sobre otras. La idea de Spencer abona el desarrollo del imperialismo británico, ¿sí?, este mismo imperio que se ha instalado en nuestras Islas Malvinas y lo ha hecho desde esta perspectiva, ¿sí? Y
termina también siendo, en alguna medida, un pensamiento que se filtra en otras expresiones locales. Podríamos, por ejemplo, tomar a Sarmiento y el Facundo, si no lo leyeron, léanlo, es una obra maestra de nuestra historia, en la cual Sarmiento dice que al indio y al gaucho hay que matarlos porque lo único que tienen de humano es la sangre, el resto no sirven. ¿Por qué? Porque hay una mirada de inferioridad sobre esas culturas y esos seres humanos. Bueno, todo lo que les dije se desarrolla en Francia. Ahora vamos a cruzar la frontera y del otro lado nos vamos a encontrar con Alemania. La sociología alemana tiene otra mirada de la sociedad y explica las novedades sociales desde otro lugar. ¿Cuál es la perspectiva, el historicismo? ¿Cuál es la particularidad del historicismo? Que propone no quedarse con lo que se ve, sino que propone investigar hacia atrás qué es lo que le pasó a cada pueblo. Ellos no creen que cada sociedad va a dar la misma respuesta al mismo contexto sociohistórico o a la crisis del mismo tipo, sino que depende de cómo haya sido, cómo haya estado esa sociedad y los antecedentes que tenga esa sociedad y la memoria que tenga esa sociedad de esos antecedentes, es que va a ser la toma de decisiones o las reacciones que van a haber frente a los cambios sociales. Entonces, lo primero que va a hacer el historicismo es romper con el positivismo, porque el positivismo toma las ideas de las ciencias naturales y las quiere trasladar a la sociedad. Dicen, no, la naturaleza es una cosa, el ser humano y su sociedad son otras. También va a tomar distancia del marxismo, del cual vamos a hablar el próximo encuentro. ¿Por qué? Porque ellos no creen que las sociedades estén condicionadas por la economía, ¿sí? Lo que ellos creen que las sociedades cambian en función de sus perspectivas políticas, ¿sí? Es decir, desde su ideología. Vamos a anotarlo por acá, porque es una palabra que va a aparecer. Ideología, ¿sí? La ideología preponderante en una sociedad es la que marca el tipo de reacciones. Y esa ideología se alimenta del pasado, de los imaginarios, de los valores, de la moral, de la filosofía de cada sociedad. Preponderante, ¿sí? No quiere decir que sea la única, pero sí la mayoritaria. Entonces creen que para poder explicar qué pasa a nivel social hay que trabajar desde las ciencias del espíritu y aplicar, ¿sí?, la razón pura. Es decir, acá yo tengo que analizar qué pasó, qué pensaban, qué sentían, cómo vivían. Y ahí voy a encontrar una posible explicación al por qué reaccionaron como reaccionaron. Y cuando yo voy a analizar una sociedad, entonces tengo que prestar atención a que existe algo que es un instituido cultural, es decir, en las costumbres sociales, que no son iguales en todos lados, ¿sí? Tengo que tener claro que no hay, ¿sí?, una ley universal para todas las sociedades, ¿sí? No todas las sociedades reaccionan al mismo estímulo de la misma manera y por sobre todas las cosas que la evolución o el desarrollo social es un hecho histórico en el que es la consecuencia de la preponderancia de una cosmovisión, de un pensamiento por sobre otros. Es el resultado de una imposición ideológica. Dentro del historicismo, ¿acá me siguieron o perdí alguno en el camino? ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá, chicos?
Sí, profe. Bien. Sí, Profe, Sí. en el cuadernillo dice que está la razón pura y la razón práctica. Sí, la razón práctica es, ¿Cómo? la razón práctica es la razón natural. Fíjate, acá está. Ah, ¿Sí? sí. ¿Sí? La que se pone en movimiento, no la que analiza. La razón pura es la que se sienta a analizar, a preguntarse por qué. La razón práctica es la que observa cómo funciona un mecanismo y lo replica. ¿Sí? Bueno. Sí. Bien, dentro de esos contextos, dentro de esta mirada del historicismo, va a aparecer un señor que se llama Ferdinand Tunis. Ese señor lo que va a ofrecer en un libro que se llama Comunidad y Sociedad son herramientas metodológicas que van a ser tomadas por parte de dos autores que van a coronar el desarrollo de la sociología clásica. Uno es Durkheim, ¿sí? Que va a tomar la idea de comunidad y de sociedad y las va a transformar en dos conceptos que le van a ser propios, el de la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica, de las cuales vamos a hablar después, y Weber, que va a tomar la idea metodológica de tipos ideales. ¿Sí? Esto se los presento ahora y los vamos a desarrollar más tarde. Bien, entonces, al mejor postor, quien no haya hablado hasta ahora, Antonella, para vos, ¿cuál es la diferencia entre el historicismo y el positivismo? Si no podés hablar, escribirlo, ¿dale? No sabrías. Bien, a ver, ¿quién otro tenemos acá que no hemos mencionado? Abril, no te escuché hoy. Abril, ¿cuál sería para vos la diferencia entre el historicismo y el positivismo? Abril Quesada. ¿Podés o abrir el micrófono o responderme por chat? Abril a la 1, Abril a las 2. ¿Estás, Abril? Abril a las 3. Abril no está. Bueno, Karen Travela. Hola, profe. Hola, Karen. ¿Cuál sería para vos la diferencia? Para mí la diferencia entre el historicismo y el positivismo es que el historicismo propone investigar, digamos, a cada sociedad y el positivismo observa. Exacto. Muchas gracias, Karen. Esa es... De nada, vos, muchísimas gracias. Esa es la base más importante que ustedes deben tener, ¿sí? Revisa el positivismo, observa el positivismo, el historicismo revisa las causas, los antecedentes y por sobre todas las cosas, ante una nueva sociedad, la investiga, no cree que sirve trasladar el modelo de otra sociedad a esa. Bueno. Ahora sí, vamos a ponernos solemnes porque aquí ante ustedes aparece el señor Emil Durkheim. ¿Por qué tanta solemnidad con el señor Durkheim? Porque él es el que le va a brindar las herramientas metodológicas para que finalmente la sociología sea una ciencia autónoma. Hasta ahora venía tomando prestado, ¿sí?, metodología de estudio de las ciencias naturales. Pero Durkheim va a decir que eso no sirve para explicar qué pasa realmente a nivel social, porque la sociedad
tiene su propia dinámica en todo caso. Entonces, ¿qué es lo que él va a proponer? Propone rastrear aquellos eventos que se produzcan regularmente, ¿sí? Pero que no estén vinculados, ¿sí? a lo biológico. Lo que él propone entonces es empezar a rastrear factores que sean realmente sociales. Y esos hechos regulares tienen que producirse en suficiente cantidad como para poder decir que van a ser sociales, por lo tanto propone aplicar la estadística. ¿Sí? ¿Qué es lo que él va a buscar? Algo que se llama hecho social, que lo vamos a desarrollar en breve. Bien, básicamente lo que él sostiene es que la sociedad se mantiene en un equilibrio. La sociedad del conjunto de los individuos fusiona, ¿sí? Impacta y a la vez obedece a esa ley que establece de manera escrita y al mismo tiempo, al obedecerla, genera ese orden social y a través de ese orden social influye en la generación de las leyes, de la justicia y de las normas sociales. Básicamente, cuando existe este equilibrio o este ciclo virtuoso, es cuando nosotros vamos a estar frente a una sociedad equilibrada. ¿Qué es lo que garantiza la reproducción o el acatamiento de las normas para que exista una sociedad equilibrada? Nada más ni nada menos que las instituciones. ¿Qué son las instituciones? Son el grupo, ¿sí? de organizaciones, de costumbres, de mitos que se van trasladando de sociedad a sociedad y de generación a generación y les van diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que es deseable y qué es lo que no es deseable dentro de esa sociedad específica. Para poder entender entonces cómo se produce esta retroalimentación, él va a decir que dentro de la sociedad se producen dos niveles de solidaridad. Ahora, guarda con la idea de solidaridad. Cuando hablamos de solidaridad en Durkheim, y anótenlo por ahí, remárquenlo y pónganle corazones o flechitas, lo que más les guste para que no se olviden. Cuando en Durkheim o en la sociología, especialmente en este tipo de sociología, hablamos de solidaridad, no estamos hablando de empatía, no estamos hablando de caridad, de preocuparnos por el que menos tiene o por el que la está pasando mal. Cuando hablamos de solidaridad, estamos hablando de una relación como la que vemos acá, en la que dos elementos se necesitan mutuamente y actúan entre sí mutuamente para sostener un equilibrio. Entonces, cuando hablamos de la solidaridad mecánica, ¿sí? Lo que estamos hablando es del tipo de solidaridad que se da de manera automática. ¿En dónde se da esa solidaridad mecánica? En la familia, en el grupo primordial primario. Es el que yo genero, el lazo que yo genero con los que primero conozco, con los que primero me vinculo, ¿sí? Eso es la solidaridad mecánica. Tiene baja conflictividad porque, bueno, cuando uno nace en una familia, va mamando esas reglas que la familia nos da, que son las reglas que la sociedad le ha impuesto, va aprendiendo a comportarse. Hay baja conflictividad porque en general las perspectivas y el entendimiento de cómo debe funcionar la cosa es similar, especialmente cuanto más chico uno es. Pero cuando uno rompe
o excede ese espacio pequeño del grupo primordial primario, aparece la solidaridad orgánica. Y acá sí vamos a estar hablando de algo que es importante, ¿sí? Que es el nivel social. Cuando hablamos del nivel social, entonces estamos hablando de que ahí sí es necesario compatibilizar estas individualidades familiares o grupales en un todo social. Esa compatibilización, esa compatibilidad se hace en el marco de un orden social, de una normativa, de una moral específica, ¿sí? Y se obliga de alguna manera a adaptarse a esa norma social. Esa adaptación a la norma social es lo que genera, como les había marcado antes, el hecho social. El hecho social, en todo caso, se va a manifestar o va a ser observable porque se trata justamente de una conducta que genera el individuo no por una cuestión independiente, sino porque la ha aprendido, ¿sí?, del conjunto social. Por ejemplo, la idea de estudiar una profesión o la posibilidad de proyectar el estudio de una profesión está ligada a una exigencia y a un deseo que la sociedad proyecta sobre las personas. Ahora, depende de del grupo social al que pertenezca o de los recursos disponibles en el entorno familiar, esa proyección o ese deseo va a estar más o menos fuerte. En algunos casos, en el caso de que la pobreza suele ser extrema, la posibilidad de pensar en una proyección profesional se hace más difícil, lo que no quiere decir que es imposible. Y bueno, y después ahí aparecen otras cuestiones que tienen que ver con el Estado interviniendo y acercando la herramienta a quien no la puede sostener de manera económica, ¿no? Pero bueno, ahí son otras cuestiones. Pero lo cierto es que el hecho social, por ejemplo, el casarse, todos nosotros sabemos que no es necesario casarse para sostener una familia y procrear. Pero en el contexto en el que Durkheim existía, el casarse era una obligación, especialmente para las mujeres, porque era la única forma de ser bien vistas a nivel social. ¿Sí? No hasta hace mucho tiempo el hecho de ser soltero o soltera a determinada época, a determinada edad, seguía siendo casi una vergüenza social. Bien, ¿cómo ejemplifica Durkheim, además del hecho del casamiento, por ejemplo, que es algo antinatural, pero que hemos naturalizado todos, ¿sí? O que nos han hecho naturalizar? Él va a encontrar un evento social que llama poderosamente la atención porque se supone que es un acto individual, pero que él descubre que en realidad es la consecuencia, ¿sí?, de un acto social. Ahora veo quién está ahí pidiendo ingresar, me parece, ¿verdad? ¿Entró alguien recién? ¿Hizo ruido alguien? Ah, un chat. ¿Qué dice? Agustín Ramírez. Entonces, se esquematiza el hecho social teniendo en cuenta el estatus socioeconómico, lugar de procedencia, para tener un resultado de cómo está posicionada la persona en la sociedad. Sí, ahora vas a ver lo tajante que es la definición de hecho social, ¿sí? Vas a ver cómo impacta el hecho social en la forma de pensar, sentir y actuar del sujeto. Cuando Durkheim encuentra que el suicidio, esto que parece un acto individual, ¿sí? O debería ser un acto individual, porque suicidarse, se suicida en masa, pero en realidad es un acto individual. Él va a encontrar que el suicidio no es un acto individual, ¿sí? No es un acto independiente de la impronta social, sino que está íntimamente ligada con el hecho social, que es la forma de pensar, sentir y actuar que tiene un individuo que le es impuesta desde afuera, es decir, desde la sociedad. ¿Y por qué va a encontrar que el suicidio es el mejor ejemplo de la existencia de un hecho social?
porque él dice que el suicidio es una respuesta a esa presión que el hecho social genera sobre la persona. Entonces, va a encontrar que el egoísta, el suicidio egoísta, es el que genera aquel que está en aislamiento extremo, que no logra adaptarse, que no se siente parte, entonces se termina quitando la vida o marginándose, yéndose del entorno social, y eso también significa en alguna manera una muerte simbólica a nivel social. El altruista tiene la particularidad de tener un suicidio social, es decir, de entregar su vida por el otro. La pregunta del millón que hace Durkheim es ¿por qué alguien, que es lo que él observa en su momento, por qué alguien se enrola en el ejército y va a la batalla? Piensen que para este momento todo el tiempo estaba en guerra Europa, ¿sí? Especialmente para cuando él puede escribir y observar qué es lo que pasa. Se dice, ¿por qué la gente va a la guerra? ¿Por qué la gente se enrola en el ejército? Más en ese ejército, que no es como el que tenemos hoy, que es un ejército profesional, ¿sí? Era más un acto de voluntad, de patriotismo que otra cosa. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque justamente esta forma de pensar, sentir y actuar que viene desde afuera y obliga al sujeto a pensar y a sentir y actuar de determinada manera, es tan fuerte, ha permeabilizado tanto, se ha impregnado tanto en el sentir de esa persona que está dispuesta a entregar su vida por la patria. Solamente eso explica que alguien se exponga a ser asesinado en un campo de batalla. Y por último, va a aparecer la otra relación con el entorno, que es el anómico, que es el que no reconoce las normas, el que considera que el mundo no lo merece e intenta imponer sus propias normas y entonces termina también o suicidándose, literalmente quitándose la vida, o aislándose en su propio mundo. En algunos casos, incluso vamos a dejar esto para más adelante con Marx, vamos a chequear un poco esto. Bien, entonces, como les decía recién, Durkheim genera a través de su libro en 1895, casi fines del siglo XIX, las reglas del método sociológico y propone estudiar los hechos sociales. ¿Qué son entonces los hechos sociales? Toda forma de obrar, de pensar y de sentir que ejerce sobre el individuo una presión exterior, es decir, que los hechos sociales son anteriores y externos al individuo y lo obligan a actuar, lo coaccionan, ¿sí? Lo presionan para que actúe de determinada dirección. ¿Saben qué es un hecho social? En este momento está sucediendo un hecho social. ¿Saben cuál es el hecho social que está sucediendo en este momento? Piensen. La cuarentena, ¿puede ser? El aislamiento. Algo más. No, la pandemia. Bueno, podría ser. En realidad no, porque no tenemos una cuestión. Es cuestión contextual. Mañana nos dicen el COVID se suicidó y salgan y ya está. Las manifestaciones, después vamos a hablar, las manifestaciones son corrientes sociales de las cuales también habla Durkheim y que son por momentos. El distanciamiento social puede ser estar en clase, es el ejemplo más claro. Estar en clase es un hecho social. ¿Sí? No es contextual que ustedes estén en clase en este momento. Ustedes saben que para poder recibirse, ¿sí? Y para poder tener un título que los habilite socialmente, tienen que hacer una carrera y tienen que pasar por algún lado. Entonces, bueno, se adaptaron y empezaron a generar las herramientas o lo que les permita poder conectarse para tener la clase y cumplir con el requisito. ¿Sí? Y están acá escuchando, la mayoría. ¿Sí? Eso es un hecho social. Fíjense, la particularidad del hecho social que nosotros
tenemos es que no nos damos cuenta que somos víctimas de ese hecho social hasta que algo nos enfrenta con él. ¿Por qué? Porque alguien recién me hablaba de la libertad de circulación. Y si yo les digo que objetivamente nosotros circulamos bajo reglas, con distanciamiento social o sin distanciamiento social, cuando nosotros nos subimos al auto, lo ponemos en marcha y le damos prioridad al que viene por la derecha, eso es un hecho social. Lo que pasa es que lo hemos naturalizado de tal manera que ya sabemos que si viene alguien por la derecha, ni siquiera nos ponemos a pensar en el código de circulación, en el código vial. Sabemos que queda la derecha. Bueno, el distanciamiento social es exactamente lo mismo. Sé que tengo que mantenerme a 2 metros de distancia. Lo que pasa es que el distanciamiento social nosotros no lo teníamos objetivado, no era parte de nuestra naturalización de la vida. Dios no lo permita, pero si pasamos 50 años con distanciamiento social, dentro de 50 años a nadie se le va a ocurrir cuestionar por qué tiene que estar a 2 metros de distancia del otro. ¿Sí? Una de las cosas muy interesantes que yo siempre me acuerdo, mis papás no eran de acá, venían de Buenos Aires, y siempre me decían esto de manejar en Cipolletti en transición de pueblo a ciudad había sido muy difícil. ¿Por qué? Porque en el pueblo vos doblabas por donde querías, todas las calles eran doble mano, y de pronto la ciudad pasó de pueblo a ciudad y empezó a tener circulación por la derecha, circulación norte-sur, este-oeste, no podías andar en doble mano por donde sea. No podías dar la vuelta en U. Y nadie lo cuestionaba, nadie decía es una locura, ¿a quién se le ocurre? ¿Por qué? Porque hemos naturalizado la existencia de la circulación. Pero eso es un hecho social. ¿Sí? El hecho de que si estuviéramos en presencial, ustedes entren, se sienten todos juntos, el semáforo, parar en el semáforo es un hecho social. Sí, señora Mayra. El hecho de que ustedes, si estuviéramos en clase presencial, ustedes entran a la clase y todos se van solitos, solitos van y se sientan donde están un montón de sillas y nadie va y se sienta en la mesa que está delante, sola, que es cómoda, amplia y pueden tirar todo lo que quieran ahí arriba, es un hecho social. Pero ¿por qué no se dan cuenta? ¿Por qué no se dicen, ay, esto es presión social sobre mí? Me limitan la libertad de sentarme donde a mí se me dé la gana. ¿Por qué no lo cuestionan? Porque cuando ustedes salieron de la solidaridad mecánica, cuando tenían 4 o 5 añitos, y lo metieron en la solidaridad orgánica del jardín, la maestra del jardín les dijo a ustedes, los niños van de aquel lado, la maestra va de este. Y así fue pasando hasta que dejaron de perder el cuestionamiento de por qué tenía que hacerse. La regla es así, la naturalizaron, la internalizaron. ¿Qué otra cosa internalizaron? El recreo. ¿Sí? El recreo. ¿Qué es el recreo? Es una unidad de tiempo que a alguien se le ocurrió que alguna vez tenía que estar. Si no estuviese el recreo y no les hubiesen dicho a ustedes que existía el recreo, no lo reclamarían. ¿Qué otra cosa han naturalizado y que nos ha conflictuado tanto en esta pandemia? Responder a los horarios de trabajo. Horario de ingreso, horario de salida. ¿Dónde marco? ¿Dónde pongo el dedo? ¿Dónde dejo la tarjeta? ¿Sí? Estoy trabajando desde mi casa 24 horas, porque total, si me mandan un WhatsApp, respondo. ¿Y mi horario de trabajo? ¿Por qué internalizamos tanto las 8 horas de trabajo? Es una construcción social. Lo que pasa es que se reclamó en 1824 las 8 horas. En 1832 se normalizó las 8 horas de trabajo. Para nosotros es un derecho adquirido, pero no es un derecho adquirido, no es un derecho natural. Mañana nos lo pueden quitar, nos lo han quitado en el país a través de distintas reformas laborales. ¿Sí? Eso es lo que hace Durkheim. Nos pone frente a lo que realmente, o en todo caso nos hace cuestionar qué cosas nosotros hacemos de manera natural, pero que en realidad es el resultado de una construcción social. Por eso es que Durkheim, y con esto vamos cerrando... ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿De qué? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿La acción de votar o el voto sería un acto social? Sí. ¿O no? Sí. Es un hecho social. Fíjate Un hecho social, perdón. que nosotros lo hemos naturalizado, el hecho de votar.
El hecho de que las mujeres, por ejemplo, votemos, es algo que para nosotras es inconcebible no pensar que no lo podríamos hacer. Sin embargo, podemos votar en el país desde 1951. Pero lo hemos naturalizado. Y guarda de aquel que se le ocurra decir que las mujeres no pueden votar, porque tal vez antes de que reaccionemos nosotros va a reaccionar algún varón. ¿Cómo se te ocurrió una animalada? Pero porque lo hemos internalizado. ¿Sí? Algo que hemos naturalizado es separar la idea de familia y convivencia de la idea de matrimonio. Para la época de mis padres, no vivir en concubinato y no casarse era un sacrilegio. Hoy yo miro entre mis compañeras, tengo con suerte 2 amigas casadas. El resto llevamos mucho tiempo conviviendo y no pensamos pasar nunca jamás por un registro civil. Y no nos genera ningún trauma moral. No, lo mejor del casamiento es la fiesta. No. La podés hacer igual. Pero bueno, de todos modos, digo, a esto va, ¿sí? No se casen. Mis papás están juntos, pero no están casados. ¿Cómo, Caro? Que mis papás están juntos y nunca se casaron. Es que, bueno, exactamente, o sea, porque esas cosas que estaban muy, muy, muy establecidas socialmente y que eran incuestionables, porque lo que el hecho social tiene es que es incuestionable. Actuamos mecánicamente frente a eso y lo hemos naturalizado como parar frente al semáforo, pero es una regla, es una convención social. Entonces, más allá de que a Durkheim no le gustaría la idea, el reconocer que es una convención social significa que se puede cambiar, y de hecho que se cambia. Bueno, voy a leer los aportes a través del chat y con eso cerramos, chicos, ¿sí? Agustín dice entonces, el hecho social termina siendo cada actividad que hagamos en conjunto o formando parte de un grupo. Agustín, ¿visto desde lo macro? Sí. Ahora, vos no lo sentís como que es parte del grupo. Vos venís a las 8 de la tarde y te conectás solo en tu casa sin necesidad de que uno te esté encima. Lo haces automáticamente, pero porque has internalizado que tenés que estar, o por lo menos que tenés que entregar los trabajos prácticos, ¿sí? Digamos, hay cuestiones que al hecho social sí es parte del grupo, sí es parte de la consecuencia de la solidaridad mecánica y de la solidaridad orgánica, pero uno lo ha internalizado tanto que actúa en consecuencia sin cuestionar. ¿Por qué tenemos nombre y apellido? ¿Por qué tienen nombre y apellido? ¿No alcanzaría con el nombre solo? ¿Por qué tenemos nombre y apellido? Ese es un hecho social. Para identificarnos. ¿Cómo? Para tener una identidad. Sí, pero Agustín, sos Agustín. David, sos David, con eso alcanza. Sí, pero David Félix suena mejor. ¿Eh? Bueno, puede ser tu primer y segundo nombre. ¿Sí? Bueno, fíjense. Profe, la compensación mensual, es decir, que nos paguen el sueldo mensualmente y no por día, por ejemplo. Sí. ¿También es un hecho social? También es un hecho social. Y es resultado de una lucha histórica. Claro. ¿Sí? Las paritarias, algo que uno dice derecho adquirido. A veces me causa gracia, porque es cierto que el derecho adquirido existe, pero el derecho adquirido se termina cuando te cambian las reglas del juego, porque es el resultado de un proceso histórico. ¿Sí? Bueno, a ver qué dice Dori. Dori dice, Durkheim entonces define el hecho social como la manera de sentir, obrar al individuo que ejerce por un poder coactivo sobre su conducta. Y un hecho social también es no la violencia urbana, la crisis económica. Sí, lo que pasa que la crisis económica, las manifestaciones de las que recién me hablaban, la rebelión frente a determinadas cosas, lo que en realidad está poniendo en evidencia es cómo el hecho social no termina de contenernos. Ese hecho social que veníamos nosotros acomodados y naturalizados, de pronto deja de darnos respuesta. Y cuando dejó de darnos respuestas, nos rebelamos. Y ahí es cuando sentimos la presión. ¿Sí? Ahí es cuando sentimos la presión y nos damos cuenta de, y esta sociedad con sus parámetros. Pero hasta que no sentimos, no chocamos con eso, no cortamos. ¿Sí? No nos damos cuenta. Bueno.
Chicos, mil gracias, nos extendimos un montón. Agradezco la participación, agradezco que estén así de activos, ¿sí? Porque si no esto se vuelve pesado y me encanta que puedan participar e interactuar. Profe, una consulta, sí. ¿El PDF que nos mostró durante toda la clase va a estar en la plataforma? El PDF se sube, chicos, lo que ustedes tienen es una extensión más amplia de los documentos. Ustedes lo pueden descargar del blog que les puse ahí, ¿sí? Lo que yo tengo acá, chao Ignacio, es una síntesis porque si no, no me da la clase para poder profundizar todo. Yo le doy las estructuras o las herramientas para que ustedes puedan profundizar. Si lean, si busquen, hagan este ejercicio de buscar qué significa cada cosa. Con el otro grupo de sociología lo que hicimos fue, por ejemplo, armar un glosario. Yo ponía las palabras que trabajamos hoy, las trabajamos con ellos, les armé el espacio para que cada uno, el que tenga ganas, tome una palabra, la busque y la cargue en ese glosario, en ese diccionario. Y ahí va quedando el diccionario del grupo. Si quieren, les armo algo así, que sea voluntario y que vayan interactuando entre ustedes y vayan alimentando las palabras. E incluso si tienen ganas de sumar alguna otra cosa más, están leyendo y les aparece la duda y quieren averiguar y después lo suman ahí y lo comparten, bienvenido sea, ¿sí? Bien, a ver qué. Estaría bueno, profe. ¿Te parece? Buenísimo, profe. Bueno, yo lo armo, así queda abierto y ustedes cada cosa que van encontrando, porque esto lo que tiene esta materia es que por ahí hay palabras que se prestan a confusión, que las usamos tan cotidianamente que después perdemos el sentido del ser de la palabra. Bueno, adiós a todos los que han escrito. Les armo el glosario para que puedan participar, ir buscando y compartiendo. Un beso enorme, un gusto, como siempre, estar con ustedes. Sí, nos vemos el lunes que viene si todo anda bien. Hasta luego, profe. Chao, chicos, gracias. Chao, profe. No, profe.